enfado es una emoción básica que sentimos todos. Sin embargo, cuando se pierde el control, el enojo se vuelve destructivo. ¿Cómo ayudar a los más pequeños a gestionar esta emoción? Presta mucha atención al tema de hoy. Bienvenidos a Padres Preparados. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa, Padres Preparados, un programa muy especial hecho con mucho cariño para usted que es padre, para que se pueda educar y así poder educar a su hijo mejor. Queremos dar la bienvenida a todos los que están escuchando las 38 estaciones de radio y en la señal 3 TV digital. Por los que están allí por Facebook o YouTube también sean muy bienvenidos a un nuevo programa. Hemos estado en una serie de temas respecto a las emociones y hoy día vamos a dar fin, ¿no?, a esta serie de temas con respecto al enojo, ¿no? Es una emoción muy intensa. Quizás recordarles a ustedes que las emociones son cortas, son intensas y aparecen sin el proceso de poder filtrarlo, sino que es una reacción a algo que sucede y se viene, es muy fuerte porque se viene donde todavía no hay un proceso de darle vuelta a la situación. Por lo tanto, la emoción del enojo la tenemos todos los seres humanos y es muy compleja, ha hecho mucho daño, puede llegar a situaciones muy tremendas. Y el tema de hoy día es la emoción del enojo en los hijos. Hay hijos que nacen con un carácter más dócil y sus niveles de enojo o la frecuencia que se enojan puede ser muy a lo largo, no seguido. Sin embargo, hay otros hijos que son muy reactivos, tienen el carácter muy fuerte y son muy desafiantes. Tienen muy poca tolerancia a la frustración y se enojan, hacen berrinches, ¿no? Como que viene en ellos, ¿no?, de manera natural. Al contrario de niños muy tiernos y muy suaves. Entonces, ¿qué hacer con hijos que son más reactivos? ¿Cómo poder manejar esta situación? Primero, comprender que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de reconducir la energía esa intensa que el hijo puede sentir como padre. Y antes de que uno comience ya a darle vuelta, enseñar a doblegar la voluntad, un término usado en el libro Conducción del Niño por la hermana Ellen White, donde ella habla de doblegar la voluntad, ¿no? De ser capaz de desarrollar en los hijos dominio propio, autocontrol, para que este pequeño, este hijo adolescente pueda obedecer a sus padres, ¿no? Y a la vez de esa manera pueda obedecer a Dios y después tener autocontrol en la vida cuando ya esté solo, en la vida adulta. Y esto es un tema muy delicado porque en la mayoría de las veces, como los hijos aprenden por imitación, puede que el enojo puede ser que lo imite de los padres, de las reacciones de los padres. Hay padres muy malhumorados que incluso andan constantemente enojados y el hijo ve ese rostro enojado, ¿no? Y comienza a crecer al lado de un rostro enojado eh, que grita, que tira cosas o hasta a veces puede golpear. Y él va aprendiendo tristemente de lo que este padre hace, de sus reacciones, cómo enfrenta las situaciones. Y estos niñitos no van creciendo viendo ese patrón de enojo, mamás gritonas, mamás que por cualquier cosa castigan o se enojan, empujan, no sé, tiran el pelo. Entonces, esos hijos van creciendo de esta manera y esto realmente es triste. Quizás entender también que el enojo es una emoción inicial, pero que se puede convertir en algo complejo, porque cuando uno le da enojo, no necesariamente está en una fase inicial mala. Por ejemplo, el enojo puede sentirse por injusticias. Puede sentirse por una desgracia o por un sufrimiento de otros, ¿no? El enojo es una emoción eh, que al inicio, como inicio, puede tener una reacción súper válida de estar dentro de uno, en la mente de uno. Y
el asunto es qué pasa después, cómo yo le voy dando el proceso en la mente a estos pensamientos del enojo. Entonces, el hecho que alguien pueda sentir enojo, que un hijo adolescente siente enojo porque su hermano se metió a su pieza, le tomó sus cosas, el hecho de que un niñito siente enojo porque le quitan un juguete de la mano a otro niño, es válido. Y yo creo que es tan importante la conexión que nosotros tenemos con ellos, de poder percibir cuándo su enojo es válido para poder contener y redirigir eso, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros no estamos atentos? Vamos a tomar cualquier enojo como algo malo, ¿no? Y que lo está haciendo mal, y vamos a actuar quizás de manera también reactiva nosotros, y posiblemente lleguemos hasta ser injustos, ¿no? En el proceder de castigarlo o de amenazarlo o decirle, ándate a tu pieza, no te quiero escuchar, o cosas así, cuando realmente puede ser que el inicio de la emoción del enojo en el hijo puede incluso ser válida y tener razón. Por lo tanto, estar muy atento, especialmente en las peleas entre hermanos, ¿no? Que se da como de la nada, y hermanitos muy peleadores, y que es una constante que agota mucho al papá, a la mamá, y por lo tanto después como que mete todo en un saco. Me tienen cansado, saben que ustedes siguen, pasan peleando, pídele perdón a tu hermano, pero ya ni siquiera en un proceso de realmente amoroso, de contener, de hacer redención, sino como ya un agotamiento tan grande. Por lo tanto, el comprender esto es bueno, porque saber que el enojo en ciertas circunstancias puede ahorrar una situación peor, puede ayudar a un peligro, ¿no? A evitar un peligro. El enojo también puede ayudar a defenderse. Uno puede defenderse a través del enojo. Entonces, el enojo hay que tomarlo desde el inicio, ¿no? Y ver la causa. El problema es el desborde del enojo. Por ejemplo, Jesús se molestó, Jesús sintió enojo cuando él va al templo, ¿no? Es una historia que creo que por algo quedó registrada en la Biblia, porque Jesús vivió las emociones. Jesús sintió tristeza, Jesús lloró, lloró de lástima, Jesús sintió, no sé, muchas cosas que son dentro de las emociones humanas. El asunto fue cómo controló, cómo no llegó al desborde en, en la emoción. Y el problema es que la emoción, por ser corta, intensa, puede a veces pasar a ser algo mucho más complejo, y puede pasar a estar en un estado de ánimo de un niño, de un hijo, de un adolescente, y del enojo pasar a la rabia, y de la rabia pasar a un resentimiento o a querer vengarse. Y cuando ya pasamos a esta etapa, ya no es solo una emoción, sino que ya estamos pasando a algo mucho más estable, que es un estado de ánimo, hasta depresión, angustia, ganas de vengarse, y esto ya se complica. Por lo tanto, hacer un seguimiento de qué está pasando en la mente del hijo, cuánto está allí dando vuelta el asunto, ¿no? Hay un dicho que a mi mamá me enseñó de pequeña, decía, no puedes evitar que los pájaros giren alrededor de tu cabeza, pero lo que sí puedes hacer es evitar que hagan nido allí, ¿no? Y allí ya se posen. Entonces, no podemos evitar que los hijos tengan reacciones de enojo por ciertas circunstancias, o se frustren y les dé rabia y les moleste. Sin embargo, lo que sí podemos evitar es que ellos alberguen enojo, rabia, resentimiento y, por ejemplo, odio contra su hermano, odio contra un compañero, que la envidia, que les haga surgir un enojo, comience a llevarlos a actos. Y eso va a requerir de nosotros conexión para poder seguirles lo que piensa a través de conversaciones, ¿no? Hijo, ¿qué sientes? Tu hermano, ¿qué está provocando en ti? ¿Por qué tienes tanta molestia? No, mami, es que cómo nosotros vamos a ir conteniendo las respuestas que ellos vayan dando, requiere sabiduría de verdad, que venga de parte de Dios, para ir ayudándole a que no hagan nido de estas emociones. Hay hijos muy reactivos que aprenden a vivir a la defensiva, generalmente como defensa de papás muy retadores, muy buenos para recriminar, para culpar. Entonces estos hijos aprenden a vivir a la defensiva y comienzan a ponerse agresivos o contestadores, porque es una manera de autoprotección y de defensa. O hermanos demasiado molestos que
que posiblemente hasta llegan al punto de hacer bullying. Yo sé de hogares, he visto hogares que hacen bullying en la casa, ¿no? Y eso provoca mucha rabia. Hay unos versículos que aparecen en Colosenses y Efesios, que los dos dicen, el de Efesios dice, no provoquéis a tus hijos ira, no le provoques ira. Nosotros como padres podemos provocar ira haciendo abuso de la autoridad que nosotros tenemos. En Colosenses dice, no exasperéis a los hijos. Yo dando clases con mis alumnos les pregunto a ellos, ¿ustedes sienten que a veces sus padres les exasperan? Y ellos dicen, sí, o sea, levante la mano quien siente eso. Levantan todos la mano porque hay muchas veces que nosotros nos ponemos la palabra que usamos como catetes, insistentes, y no paramos y decimos y decimos y decimos y de verdad provocamos ira. Y esto es algo que el Señor nos aconseja a no hacer a nosotros. O sea, hay enojos que pueden ser de parte de ellos, de circunstancias. Hay enojos que pueden ser provocados por cosas externas de otros. Y hay enojos que pueden ser provocados por nosotros. Nosotros no podemos evitarle los enojos que son externos porque nacen de otras situaciones, pero los que vienen de nosotros, nosotros podemos ayudarles a que no lo sientan. Y con respecto al enojo ambientales por otras situaciones, la contención que nosotros demos es básica. Así que vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a ver cómo poder ayudarlos a ellos, ¿no? En sus momentos de enojo y rabietas. Oigo voces que me quieren hundir en la oscuridad y desesperación. Son cadenas que tratan de impedir el poema que has escrito en mí, pero tu rugir se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad vuelve a respirar para declarar: no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas, Jesús. Tú has puesto en mí un nuevo corazón, me levantaste, me cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad, grande es tu fidelidad. Oigo tu rugir, viene desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad vuelve a respirar para declarar: no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré,
Viviré para contar tus maravillas, no moriré. Viviré para contar tus maravillas, no moriré. Viviré para contar tus maravillas, no moriré. Viviré para contar tus maravillas. Jesús. Te invitamos a solicitar la guía de estudio Padres Preparados, Hijos de Carácter, simplemente enviando un WhatsApp al +569 9486 6872. Aquí estamos nuevamente después de esta pausa musical y estamos hablando hoy día del enojo. La verdad que esto es todo un tema, ¿no? Especialmente en niños pequeños que presentan rabietas. La verdad, las rabietas se generan en el largo de la vida. Yo diría que hasta los adultos hacemos rabietas. Quizás más controladas, no nos tiramos al suelo, pero sí hacemos rabietas en determinados momentos porque queremos hacer algo y no nos están tomando en cuenta y nos duele y nos da mucha rabia. Diferentes tipos y manipulaciones, ¿no?, que hacemos nosotros como adultos también, ¿no? Pero hablando más de los hijos pequeños, la verdad es que las rabietas comienzan desde muy pequeños, ellos en un afán de que se sienten limitados y no pueden hacer lo que quieren, o de enojo. Puede que estas puedan incluso iniciarse por hambre o por sueño, donde comienzan a estar irritables, ¿no? Y eso los va llevando de una cosa a otra y están cansados de estar en un lugar, están aburridos, uno los lleva quizá al supermercado donde no es ninguna maravilla para ellos estar, pasa un rato, ya se aburren o algún lugar que no quieren estar y se cansan. Entonces, entender algo, cuando ellos son muy pequeñitos, no, la rabieta no comienza como algo intencional, así como voy a avergonzar a mis padres y los voy a hacer sentir muy mal, les voy a hacer daño. No comienzan con esa intención porque el niño todavía no logra hacer eso intencionalmente. Pero sin embargo, después esta rabieta comienza a complicarse. Por lo tanto, entender cómo actuar es bueno frente a esto. Yo aprendí que la verdad es que no debieran haber más de, no sé, unas 3, 4 rabietas al inicio en la vida del niño, porque lo más probable es que él intente hacerlo y en su crisis de, no sé, por algo, y le intente manifestar rabia de manera descontrolada. El problema es cómo lo manejamos y, ojo, cómo lo manejamos las primeras veces, porque de eso va a depender que el niño vea sus límites, hasta dónde puede llegar, ¿no? Él va a ver a un papá firme en una situación así, que no le va a dar la pasada para otra. Entonces el niño sabe, va aprendiendo, ¿no?, cómo no seguir avanzando porque sabe que por ese lado no va a ir. Entonces, quizás algunas formas como poder ayudar a un hijo es como usted comienza a captar antes de que el niño ya está tirado en el suelo pataleando o tirando cosas, usted puede percibir antes. Entonces, anticiparnos a que no vaya a llegar a una rabieta donde haya un descontrol y comience a hacer cosas malas, tire cosas, grite, llore a gritos, ¿no? Percibir antes eso. Entonces, eso requiere como mucha sensibilidad para poder captarlo en el momento adecuado. El problema generalmente en la rabieta es que nosotros estamos en otra cosa. Nosotros no estamos dando atención porque estamos ocupados. Estamos en algo súper concentrado. Entonces, como no estamos dando atención, el niño empieza a hacer de la suya y nosotros no tenemos el tiempo de, hijo, no. Entonces, comenzamos a tratar de, ya, córtala, cállate. No, en fin, ¿no? Y caemos en un estado incluso a veces hasta más descontrolado que ellos. Yo he visto padres actuar de una manera muy, muy necia en momentos en que el hijo está en una rabieta. Para empezar a anticiparse es bueno para poder que no llegue, no se haya una situación de desborde.
y quizás comenzar a calmarlo, empezando por tener calma yo, ¿no? eh, Como tomar la situación calmado, bajarme al nivel del hijo, del porte me refiero, bajarnos al nivel del hijo y comenzar a calmarlo, quizás comenzar a golpear suavemente su cuerpito así. Eso provoca mucha calma, decir, hijo, respira, respire profundo y comenzar a utilizar algunas técnicas de calma. Luego de eso, lo mejor es distraerlos, ¿no? Sacarlos de la emoción, como distraerlos. Cuando son pequeños es más fácil hacer esto, lo llevamos, ojalá lo pudiéramos como cargar y llevar a otro lugar donde haya un cambio de ambiente, ojalá pudiera respirar, donde haya aire puro, pudiera respirar más profundo y de empezar a darle calma. Si esto no es posible y no lo podemos sacar del ambiente, necesitamos primero calmarnos a nosotros para poder ayudarlo. Elegí como ojalá un lugar más adecuado para que esto se calme y mantener la firmeza. No ceder a lo que el niño quiere, no es como que esté pidiendo algo muy indebido, porque probablemente generalmente es eso, y nosotros darle en el gusto, no. Se trata de distraerlo, ojalá, pero mantenernos firmes, no ceder ante lo incorrecto que él está queriendo o haciendo. Y esa firmeza no tiene que ser descontrolada, sino una firmeza donde nosotros le hagamos sentir que nosotros estamos al control de la situación. Em, Quizás no allí poder de alguna manera designarle a ellos, no sé, usted vaya a su pieza o haga cierta cosa, vamos a calmarnos, dar un abrazo, depende de la situación que se esté dando. Eh, Esto de las rabietas es algo muy complicado, por lo tanto, entender que muchas de estas veces, a veces no son contra nosotros los momentos de enojo de los hijos, ya ahora saliendo quizás de la rabieta, yéndonos al enojo en sí, en general, a diferentes situaciones, no tan fuertes, otras sí, no tan intensas, tomar conciencia de que a veces no es contra nosotros, el enojo de ellos, por lo tanto no tenemos que ser tan reactivos y hacer una situación peor de la que se está dando, sino comprender que a veces contra situaciones externas a nosotros. No hay nada malo en que comience demostrando, manifestando su enojo. Ojo, eso es necesario. No hay que invalidar la emoción. Tú te callas, cambia la cara, sonríe. No, o sea, no. Es válido que la emoción se demuestre. Nosotros la demostramos como adultos. Jesús la demostró cuando estuvo acá. Que lo diga al límite es hasta dónde va a salirse para comenzar a mostrar su enfado, ¿no? Su enojo. Entonces, que lo diga está bien. ¿Qué te tiene así, hijo? O hay niños, incluso, que el enojo no lo muestran de manera reactiva para afuera, pero lo muestran para adentro y se taiman. Adolescentes que se enojan y que se encierran en sí mismos y no hablan más. Y no hay manera que ellos hablen y la cara muestra lo que está pasando, pero nada más que eso. Y muchas veces hay padres de hijos más grandes que no tienen forma de saber qué está pasando por la cabeza de ese hijo. Por lo tanto, llegar con preguntas muy suaves, de manera muy sabia, con mucho cariño, para que pueda abrir y expresar la emoción y poder saber qué está pasando allí. Y hacerles entender la regla, ¿no? Que todos quizás como padres sabemos. Hay reglas en la familia que quizás cuando son pequeños te pudiera mostrarlas gráficas o con letras, ¿no? No sé, hacer un cartel que diga, acá hay reglas en la casa, no hacer daño a los demás, de ninguna manera, ni con insultos ni con golpes, no hacerme daño a mí mismo, tampoco me pego a mí mismo, ni me golpeo contra las cosas, ni me araño, ni me tiro el pelo de enojo, ¿no? Ni tampoco hacer daño a las cosas. No me hago daño a mí, no hago daño a los demás, ni hago daño a las cosas. Por más que yo esté enojado, eso es algo que es bueno que lo entiendan los niños. Si está demasiado enojado, podría ser conveniente que usted lo tranquilice, ¿no? Y antes de hablar con él, lo tranquilice. O sea, desvíe la situación, hágale la situación de cambiar la emoción
y se calme. Y después se puede hablar de la situación, no en el momento que está el enojo así tan fuerte. Mire, cuando usted está enojado, piensa usted como adulto, donde usted incluso como adulto tiene mucha más inteligencia emocional controlada ya. ¿Usted qué quiere hacer? Decir todo lo que tiene dentro, decir, y incluso se le pasa la mano diciendo cosas a uno cuando está enojado. Y uno dice más de lo que debiera y actúa mucho más de lo que después dice, hoy la embarré, dije, no era eso lo que quería decir, perdóname, y anda pidiendo perdón. Peor en un niño que no tiene el autocontrol de manejar situaciones, entonces posiblemente va a hacer o decir cosas mucho más de lo que debe. Entonces, nuestro papel como padres primero es tranquilizar, desviar para que la emoción pueda bajar, ¿no? Y eso es saludable. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar es a que pueda controlar el hijo la emoción, pero no reprimirla, ¿ya? No invalidarla. Controlar la explosión de la emoción, ¿no? El enojo es como un estornudo, así, ¿no? ¡Pah! Nosotros lo mandamos. Pero usted puede tomar algunas medidas para contener eso, ¿no? Que no haya una explosión tan grande, pero sin embargo no podemos evitar que la sientan. Dejar de alguna manera que el hijo se desahogue es totalmente necesario para eso. Y yo quizás para ir cerrando el tema de las emociones, que son tan intensas en nosotros los seres humanos, poder terminar con algo muy importante. Pablo en la Biblia habla en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12 al 25, nos habla de la lucha del cristiano. Y este tema yo lo he analizado muchísimo, porque diferentes emociones, el miedo, la tristeza, el enojo, no sé, el asco, la ira, cómo poner la línea entre cómo no pecar, ¿no? Cuando yo puedo airarme, pero no pecar, ¿no? ¿Cómo yo hago eso? En estos textos de la Biblia habla mucho de lo que yo quiero hacer, no lo hago, lo que debo hacer, no lo hago. Está un trabalengua muy profundo que usted podría dedicarse a leer, Romanos 7, del 12 al 25, y poder darnos cuenta que necesitamos ayuda externa a nosotros para controlar las emociones. No está en nosotros controlarla, porque por nuestra pecaminosidad interna nos dejamos llevar de manera fácil. Se nos desbordan las cosas y cometemos muchos errores. Por lo tanto, entender que necesitamos ayuda divina para controlar nuestras emociones y enseñarle a nuestros hijos de pequeños en la adolescencia lo mismo, que necesita de Jesús para que él en momentos de ira, de pena, de enojo, de rabia, de terror, de miedo, poder rogarle al Señor, Señor, ayúdeme a calmarme. O sea, el mejor antídoto contra cualquier tipo de emoción que pueda hacer daño, acudir a Jesús y pedir que Él pueda entrar en el corazón en esos momentos muy intensos, ¿no? de la emoción, y que Él nos pueda ayudar. Esto es autocontrol. El Señor habla de templanza, el Señor nos habla de autocontrol. Son características de una persona conectada con Él, y entender como no es nuestro, viene del cielo, necesitamos del Señor. Hágalo usted saber esto a su hijo. Termino leyendo lo siguiente: la forma en que los padres responden a las situaciones emocionales influye de manera significativa en el aprendizaje del niño y a manejar sus propias emociones. Los niños necesitan una guía para poder expresar y dominar las emociones, conductas correctamente. Los niños que ganan habilidad para manejar las emociones, como el enojo, pueden sobrellevar y repeler mejor el estrés y cualquier otra situación. Dios nos ayude, seamos sabios. Pidamos al Señor que venga a nuestra alma para que así también el Señor pueda venir a la alma de nuestros hijos. Dios les bendiga.